Ya. Buenas tardes. Aquí el señor Hassan Dani nos está pidiendo que tratemos de recordar la historia de la AIM. Los fundadores de la AIM fueron nuestros padres, no nosotros. Nosotros ya somos la segunda generación de esa inmigración. Para más o menos recordar, la AIM comenzó los rezos en la calle 32, avenida 32, abajo de la carrera 13, en una casa en la cual yo hice mi bar mitzvah. Era una época totalmente distinta. En esa época ya el que dirigía los rezos de la AIM era el señor Fritz Kamm, el cual, adicionalmente a ser el Hassan de la AIM y director espiritual, llamémoslo, de la AIM, también entrenaba a los jóvenes como me entrenó a mí para la bar mitzvah. O sea, me enseñó a leer en hebreo y nos preparaba. En ese tiempo no existía todavía el Colegio Colombo Hebreo. Nosotros fuimos entrenados para aprendernos más o menos la parashá, sacar la Torá, etcétera, pero no a dirigir los rezos como hoy día lo hacen los jóvenes que sí han aprendido ya a leer hebreo y a saber más o menos lo que estaban leyendo. Posterior a eso, quiero aclarar que la ceremonia religiosa se hacía en la AIM, pero las recepciones se hacían en otras partes porque esta casa no tenía dónde hacer las recepciones. Posteriormente, a base de donaciones, etcétera, y por iniciativa de los dirigentes de esa época, de los cuales recuerdo yo que eran el señor Heinlein, el señor Hahn, el señor Krish, el señor Galevsky, se comenzó a construir una nueva sede ya propia en la carrera 20 entre calles 37 y 39. Esta se hizo en base a donaciones con bastante éxito. Se vendían unos vales o que se llamaban donaciones de 10 pesos, de 100 pesos, no recuerdo exactamente, y esto inclusive daba derecho para tener el puesto sin pagarlo en las altas fiestas, durante un puesto fijo durante, si no estoy mal, unos 20 años. Una vez inaugurada la sede de la calle 37-39 de la AIM, la cual quedó muy bonita para esa época, tenía una sinagoga grande, un salón muy grande, y una sinagoga pequeña en el primer piso, y arriba tenía un salón grande para recepciones. En esta época todavía el director espiritual era el señor, o el Hassan, el señor Fritz Kamm. En las altas fiestas era ayudado por el señor Joaquín Preuss y por el señor Lichtenstein. Posterior a esto, ya la AIM comenzó a traer rabinos conservadores. La comunidad AIM toda la vida fue una comunidad conservadora, miembro de la Asociación Conservadora de Sinagogas, pero con tradiciones de Europa. Entre comillas, estas tradiciones eran que los hombres y mujeres estaban separados, el minyan era de 10 señores solamente, etc. Muchas tradiciones traídas de Europa, las cuales posteriormente, a raíz de rabinos conservadores que llegaron a Colombia, traídos por la AIM, como dirigentes espirituales de la comunidad, y por miembros de la comunidad, lógicamente también, que estando de acuerdo, se fueron cambiando. Después de esto,
adelantarme un poquito en cuanto a la AIM, ya vino la idea de trasladar la AIM después de muchos años de estar en la Soledad hacia el norte, porque la mayoría de los miembros de la AIM ya vivían en el norte, quedaban muy pocos que vivían todavía en el sector Teusaquillo Soledad. Entonces se pensó en algo en el norte y se tomó en el norte una casa en arriendo, 2 casas, y los rezos se hicieron ahí mientras se pensaba qué hacer con una casa que se había comprado ya, la cual se iba a modificar primero, pero posteriormente se resolvió tumbarla y hacer una construcción directamente para la sinagoga, lo cual me parece muy bien, mejor que una modificación, y se hizo una obra muy bonita. Actualmente esto es una sede construida para este propósito, la cual la gente que ha venido del exterior y la ha visto, amigos nuestros que pertenecían a la AIM cuando jóvenes, etcétera, a todos les ha gustado, han quedado fascinados con la AIM. Esto en cuanto a lo que es AIM y edificaciones y el sitio para rezar, llamémoslo, la sede para rezos y para otras actividades. Posteriormente, volviendo a lo del señor Fritz Kamm, el señor Fritz Kamm ya por edad o no sé qué motivos ya fue dejando un poco esto y se trajeron rabinos. Estos rabinos tenían siempre a alguien también, un Hassan, que les ayudaba para los rezos. El señor Joaquín Preuss fue el que comenzó en esas épocas como Hassan de la AIM, y en las altas fiestas era asesorado por o el rabino, si había rabino, o el señor Lichtenstein, y de vez en cuando otro señor que no recuerdo el nombre. En esa época, en el curso de unos 10 años, del año 55 al 56 al año 65, 70, hubo como 4 o 5 rabinos que se trajeron. De ellos me acuerdo un señor René Werner, un señor Nissenbaum, un señor Selkovich, el rabino Mario Gurevich, que llegó a la AIM. Hablo de esa época. ¿En qué, digamos, 70s o 60s? ¿En qué época fue eso? No, ¿O de qué a qué más o menos? No, tendría que mirar, porque esto sí en este momento no tengo ni idea en qué años exactos fue eso. Pero más o menos, ¿no sabes? No. O sea, ¿en los 60s o en los 70s? No te sé decir. Por ejemplo, el rabino, que era un señor brasilero de Brasil, René Werner, fue en el año 79-80. 79-80, perdón, 79-80. Tal vez estoy equivocado un poco en eso. Entonces no fue fue desde el año 60 y pico que llegaron los rabinos, no antes. Los rezos los dirigía el señor Preuss, ya de ahí en adelante. Después a veces fue reemplazado por Paul Heller, y los rabinos, cuando estaban aquí, estaban con él en los viernes y los sábados y en las altas fiestas. El señor Preuss posteriormente dejó esto, y ya en la 4ª generación, la 3ª me la salté, ya hay 2 jóvenes que comenzaron después de Paul Heller y después de Joaquín Preuss como Hassanut de la AIM, Hassanim de la AIM, que son Daniel Rosenthal y Michel Blumenthal. Muchachos que leen la Torá los sábados,
porque aprendieron a leer directamente de la Torá y saben leer la Torá. Lo que anterior a eso no lo sabían los señores que mencioné antes. Para esto, cuando no había rabino, la AIM contrataba a unos señores de cierta edad del centro israelita, que eran los que venían los sábados a leer la Torá directamente. Entre esos me acuerdo del señor Majerovich, el señor Gorovit, y no recuerdo el otro señor, era otro señor anterior a ellos, que leían los sábados la Torá. Pero hoy día tenemos gente que ya aprendió lo que debía de aprender para esto. Puede que suene un poco brusco lo que dije, pero es la realidad. Así fue en esas épocas, sucedió esto. ¿Usted se acuerda alguna anécdota con Joaquín Preuss o con el otro Hassan, con Cam, con los Sidur, cómo leían la Torá? ¿Cómo puede explicarlo? No, al comienzo, cuando yo era joven, ¿se acuerda alguna anécdota personal? Al comienzo, no son anécdotas, pero es una realidad, la comunidad AIM, todos los discursos, todo lo que se hablaba era en alemán, no se conocía en la sinagoga el español. Todo era en alemán. Lógicamente nosotros los jóvenes entendíamos alemán. Con el tiempo esto fue cambiando ya al español, para que todos los miembros de nuevas generaciones, que ya no dominaban el alemán como la primera generación y la segunda, pudieran entender, porque antes los que no sabían el español eran los que echaban los discursos en esa época, que eran nuestros padres y nuestros abuelos. Pero posteriormente ya eso pasó al español todo. Los libros eran libros traídos por ellos de Alemania, que eran también en hebreo y en alemán. O sea, no había nada en español. Con los años ya comenzaron a traer libros importados de Argentina especialmente, los cuales ya eran en español y hebreo. Entonces ahí vinieron los cambios para que todo el que quisiera entender lo que estaba leyendo pudiera leer en español, que era el idioma materno suyo, pudiera entender lo que estaba diciendo, lo que estaba leyendo. Esto es más o menos así por encima lo que yo recuerdo de la AIM sin entrar a detalles más profundos. ¿Y actividades? ¿Qué grupos? ¿O comité de damas? ¿O cine? ¿O no, deportes? Sí había algunas actividades en esas épocas. Yo recuerdo de mis padres que hacían de vez en cuando fiestas en la AIM, hablemos de la 37, un sábado por la noche, pero no sé, 1, 2, 3 veces al año se reunían y hacían fiestas. Teatro. Pasaban muy agradable. No hubo una época de teatro dirigida por una señora de apellido Levy. Ella comenzó a hacer algo de teatro, pero la mayoría de las obras se hacían en el Teatro Colón, no en la AIM. ¿Pero de miembros de la AIM? Pues hubo miembros de la AIM que participaron en eso. Entre ellos me acuerdo Gunther Schifftan, yo, en una de esas en el Colón. Pero no había nada. Después ya posteriormente, en cuanto a actividades, se fundó un coro. Eso fue en los 70. Todavía existe en la IM. Pero anterior a eso sí hubo comité de damas que estaba la señora Greenberg, doña Lola, la señora Han, no recuerdo las otras. La mamá de Sigmund también fue un comité de damas de la IM. De Siegfried Cherninsky. Sí, Betty Cherninsky también pertenecía. Pero ya existía el comité de damas. Existía. ¿En qué época? ¿No te acuerdas? ¿En los 50? ¿En qué década más o menos? Pero 50. Lo que hacía el comité de damas en esa época... 50 al 70, si no más. ¿Qué otras actividades se acuerdan? Pues lo actividades... de los bolos. ¿Lo de qué? De los bolos, cuéntelo. No, porque esto era un grupo de miembros de la IM. De la AIM, pero no tenía nada que ver con la AIM, que había un club de bolos al que pertenecía mi papá
De ellos recuerdo que eran como 13 o 14. Estaba Leo Levi, mi papá Lothar Levi, Joaquín Preuss, el señor Willy Knoblauch, el señor Lowenthal, el hijo del señor Lowenthal. ¿Se llamaba cómo Lowenthal el señor? Bueno, el señor Haskell, Harry Haskell, el señor, por ahí tengo una foto, entonces me acordaría, pero ya nombré unos. ¿La foto la tiene a la mano? Sí, yo tengo una foto. ¿Me la puede dar ahorita? No, en este momento a la mano no. Ah, ok. Sí, también, pero no tenía nada que ver con la AIM, eran miembros. Pero de la eran AIM miembros. Que tenían un grupito y todos los jueves sagradamente iban a jugar bolos. Y tenían una caja común y a veces hacían unas fiestas con sus señoras. Para Año Nuevo también hacían una fiesta, pero no el Año Nuevo judío, sino el Año Nuevo del 31 de diciembre. Hacían una fiesta en algún lado, de eso me acuerdo. No, por ahí tengo hasta una copa que se ganó mi papá, de plata, que está aquí. Sí había cierto grupo de grupos con actividades, pero yo no recuerdo eso porque yo no estaba metido en nada de eso. ¿Y Rosita me puede hablar de la foto? Sí, hacían fiestas de Purim, hacían fiestas de Hanukkah. En la sede de la 39 se celebraron muchas fiestas grandes. ¿Se acuerdan de estas actividades de Shabbat? Es- ¿Qué eran? Cuéntame un poquito de eso. Eso era cuando éramos niños. Eso éramos más jovencitos, entre 8 y 15, 18, y eran todos los viernes en la sede de la 32. Siempre hubo una gran cantidad de niños. ¿Qué hacían? ¿Qué les hacían? No sé. ¿Quiere que le pase la foto por delante de la cámara para que... El No, ahorita se la vea? tomamos aparte, aparte. El rezo y luego canciones, no recuerdo si ¿Quién las dirigía? el señor Mayamel. ¿Te acuerdas de él? ¿Sabes cómo era él o quién era él? Sí, era una persona muy jovial, muy alegre, muy en pro del judaísmo, de que Era se fotógrafo. reuniera la gente. De oficio. Sí. Acabo de recordarme, también había un grupo donde jugábamos fútbol, era el Maccabi, en el cual habíamos bastantes muchachos de la AIM y del centro israelita, inclusive sefaradí, porque me acuerdo hasta los Cami jugaban con nosotros, que eran sefaradí. Jugábamos en un colegio que se llamaba La Quinta Mutis. Jugábamos fútbol, esto lo dirigía un señor Nathan, que creo que todavía vive en Israel, el esposo de la señora que se perdió, el señor que fue árbitro de fútbol aquí en Colombia, profesional, Kaminsky, y no recuerdo cuál era el otro que era el que nos dirigía. Teníamos un equipo muy bueno, nunca ganábamos ningún partido, pero era muy bueno porque nos conocíamos todos bien, éramos amigos. También por ahí debe haber alguna foto. ¿Tú te acuerdas por qué aparece ahí, Jan, por esa anécdota? Estuvo en Bogotá, vino a la sede para ese Shabbat. Y ¿Pero especialmente vino por eso o estaba de paso? no, ¿No te acuerdas? no me acuerdo. Pero el nombre no, Jean-Pierre, ¿qué? Jan Pierce. Aquella noche. ¿Pero sabían que venía o algo? ¿O no te acuerdas si lo...? Ni idea. ¿Usted no se acuerda de eso? No, me iba tanto a la sinagoga en esa época, cuando me tocaba por la bar mitzvah. Ok. Bueno, ¿quieren agregar algo más? Ahora se nos ocurre.